Hola, mi nombre es Horacio Feliu, trabajo en el Colegio de los Arroyos de Rosario y quiero acompañarlos en este primer encuentro de catequesis familiar para el sacramento de la confirmación. En esta clase, acerca de la misión apostólica y la identidad cristiana en el mundo de hoy. Los objetivos de este encuentro son redescubrir el llamado a la santidad personal y desde la familia, la misión apostólica de la familia y las obras de misericordia. Dice el Papa Francisco que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las ordinarias con amor y con fe. Ya el Concilio Vaticano II anuncia ese llamado universal a la santidad, que todos nosotros, con cualquier condición y estado, fortalecidos por tantos y tan poderosos medios, estamos llamados a Dios, cada uno por el camino a la perfección de la santidad, que el mismo Dios Padre, así por la que el mismo Dios Padre es perfecto. Y también dice que aunque todos en la Iglesia marchamos por el mismo camino, sin embargo, que aunque no todos en la Iglesia marchamos por el mismo camino, sin embargo, todos están llamados a la santidad y han alcanzado la misma fe por la justicia de Dios. Esta es una meta alta que tenemos como padres y como personas en este objetivo de formar a los hijos como buenos hijos de Dios y de formarlos en esa integridad de la persona. Nos toca pensar hasta qué punto nosotros nos planteamos este objetivo de la santidad. Vamos a escuchar un relato de San José María en el viaje que tuvo en 1974 aquí a la Argentina, donde nos proponía esta meta de la santidad. Podemos de ser santos. ¿Cómo? Pues muy sencillamente, como hombres que tienen la gracia de Dios, porque sin la gracia divina y la protección de la Madre de Dios no haríamos más que bobadas, ¿eh? Como un niño pequeño, sin el cariño de la madre, sin el cuidado del padre, sin la protección del padre, no haría nada, no podría defenderse. Delante de Dios que es eterno, tú y yo, pues sobre todo yo que ya voy entrando en años, pues sobre todo soy un niño. No nos podemos dar mucha importancia. Y esto es lo bueno de nuestra vida de hombres, que somos pequeños. Y Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso, cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Pongamos el corazón, pongamos la caridad de Cristo, y así todo es suave en la vida. No hay violencias, y tú no las quieres, las violencias, yo tampoco. Es la voluntad de Dios que seamos santos. Decía el mismo San José María en una homilía: nos quedamos removidos con una fuerte sacudida en el corazón al escuchar atentamente aquel grito de San Pablo: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hoy una vez más me lo propongo a mí y os recuerdo también a vosotros y a la humanidad entera. Esta es la voluntad de Dios, que seamos santos, para pacificar las almas, para transformar la tierra, para buscar en el mundo y a través de las cosas del mundo a Dios, Señor nuestro. Resulta indispensable la santidad personal. Esto que lo vemos y lo escuchamos tan claro, nos podemos pensar a nosotros que es algo lejano, que a nosotros nos queda grande. Recordábamos en la catequesis de la confesión que partamos desde el lugar que partamos, tenemos a Dios cerca nuestro y Dios quiere que nosotros, a través
de nuestra familia, seamos un instrumento con que Él pueda contar para transformar este mundo. Lo que necesita de nosotros es esa unión con Él para poder dejarlo actuar en nuestra familia y a través de nuestra familia en los ambientes donde nos movemos. Nos recomienda, y cito nuevamente a San José María, recomendar esa unión continua con Dios. No es presentar un ideal tan sublime que se revela inasequible para la mayoría de los cristianos. Verdaderamente es alta la meta, pero no inasequible. El sendero que conduce a la santidad es sendero de oración, y la oración debe prender poco a poco en el alma, como la pequeña semilla que se convertirá más tarde en árbol frondoso. En este esfuerzo por identificarse con Cristo, he distinguido como 4 escalones: buscarle, encontrarle, tratarle, amarle. Cada uno puede estar dentro de esos escalones en alguno. Podemos estar buscándole porque todavía no le hemos encontrado. En una de esas ya lo hemos encontrado y lo estamos tratando de entender, lo estamos tratando de asimilar y meterlo en nuestra vida, y entonces empezamos a tratarlo y en ese trato descubrimos quién es, y al descubrir quién es, lo empezamos a amar. La santidad es esa pequeña lucha de cada uno por intentar buscarle para llegar a amarlo. No es el resultado, no es un camino arduo que Dios nos está esperando para ver si lo completamos. Lo que tenemos es a un Dios que nos viene a buscar, nos viene a acompañar, se encuentra con nosotros, nos trata, llega en cada momento y es el primero, Él, el que nos ama. Y nosotros le respondemos a ese amor dependiendo de esa generosidad y de esa conciencia que podemos tener de Dios en nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, en el credo, después de profesar que la Iglesia es una, también decimos que es santa. ¿Cómo es posible afirmar que la Iglesia es santa si a lo largo de su historia ha tenido tantos momentos de oscuridad? ¿Cómo puede ser santa si está compuesta de hombres pecadores? La Iglesia es santa porque Dios es santo, es fiel y no la abandona nunca al poder de la muerte y del mal. Es santa porque Jesucristo, el Santo de Dios, se ha unido a ella indisolublemente. Es santa porque el Espíritu Santo la purifica, la transforma y la renueva constantemente. Es santa no por nuestros méritos, sino porque Dios la hace santa. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su Espíritu, en confiar en su acción que nos lleva a vivir en la caridad, a realizar todo con humildad y alegría para la mayor gloria de Dios y bien del prójimo. Invito a todos a no olvidar la vocación a la santidad. No se dejen robar la esperanza. Ustedes pueden llegar a ser santos. Vayamos todos por este camino. Vivamos con alegría nuestra fe. Dejémonos amar por el Señor. Muchas gracias. Como también nos lo recuerda el Papa en una audiencia en San Pedro, la Iglesia es santa y nosotros somos parte de esa Iglesia. Sintámonos parte de esa Iglesia, cada uno desde las posibilidades y condiciones en las que se encuentra. Y lo que nos dice el Papa, no tengamos miedo a ser santos. No es algo raro, no es algo tirado de los pelos, es algo muy natural, es algo a lo cual hemos sido llamados desde la eternidad. Y el ser santo no es hacer cosas raras, como decía antes,
es dejar que Dios obre en nuestras vidas. No es que nosotros debemos saltar. El pastor no necesita de las ovejas necesitan del pastor. Y ese pastor está totalmente dispuesto a ayudarnos, a estar cerca de él, porque él obra en nuestras vidas, para que nosotros, llenos de humildad, porque es él el que actúa, y llenos de alegría por sabernos hijos de Dios y sabernos protegidos y amados por él, vivamos esta vida de un modo sobrenatural, de ese modo que nos supera a nosotros mismos en nuestra naturaleza humana. Tenemos que ver de qué modo, para cada uno de nosotros, nos viene mejor buscarlo a Dios en nuestro día a día, en lo cotidiano de ese día, encontrarle ahí, en nuestro trabajo de todos los días, en nuestras obligaciones familiares, en nuestra realidad social, y ahí, en los demás, encontraremos a Dios y haremos por Dios esa sociedad distinta, porque nosotros estaremos acompañados de Él y ayudados por Él, tratándole en ese día a día. Tratarle en algunos momentos en especial, buscaremos momentos para dedicarle a ese Dios que nos dio la vida, a ese ser al cual le debemos todo, y entonces, así como uno piensa en esas personas que tanto ama y a las que tanto debe, bueno, a Dios tendremos que dedicarle ese tiempo, y ir dedicándole ese tiempo nos hará quererlo más, conocerlo más, amarlo más, y al amarlo más a Él, nos llevará a que Él, a través nuestro, actúe en nuestro día a día, y eso nos hará contagiar a los que nos rodean de ese amor de Dios que todo lo puede, que llega a todas partes y que puede cambiar esta sociedad de una manera muchísimo más eficaz. La santidad personal nos proponemos que sea una santidad en la familia. La familia tiene ese papel de cambiar la sociedad a través de la familia. La familia cristiana es el modo en que Jesucristo va a salvar y a llegar a todos lados, porque nosotros formamos esa red en la cual Dios puede ir llegando a cada lugar del mundo. Entonces, nuestra familia, a través de la santidad personal de cada uno de nosotros, irá transformándose. Tenemos el ejemplo de la familia de Nazaret. Decía el Evangelio: así se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Cada familia, dice el Papa, es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso le podemos llamar iglesia doméstica. Es una comunión de personas que reflejan la comunión que existe en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como Dios es creador, los padres comparten con Él esa obra, al procrear y educar a los hijos. Qué gran dignidad tiene la familia que se asemeja a Dios en su obra creadora. Jesús, cuando vino al mundo, se dedicó a llevar la palabra de su Padre a todos los hombres. Siguiendo su ejemplo, los padres tienen la misión de seguir sus pasos, de evangelizar, antes que nada, a sus propios hijos y a todos cuantos le rodean. Podemos decir entonces que ella es misionera, pues querrá que otras personas también conozcan a Dios y serán testimonio del amor de Dios por todos. Las familias son la iglesia doméstica donde Jesús crece. Crece en el amor conyugal, crece en la vida de los hijos. Y aquí está la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Mi familia es eso que el Papa está hablando de una iglesia doméstica? ¿Crece en mi familia ese amor conyugal? ¿Crece la vida con los hijos? ¿Está Dios presente en nuestra familia? ¿Está en cada uno de nosotros? ¿Ayudamos a que en la familia cada uno crezca en ese amor a Dios y en esa presencia de Dios en nuestro día a día?
este año, con esta gracia que nos va a llegar a través del sacramento de la confirmación, vamos a crecer, nuestra familia va a crecer, porque Dios, a través del Espíritu Santo, va a confirmar a uno de los nuestros, de esa familia, va a confirmarlo en esa misión de ser santos que recibió en el bautismo. Y va a llegar con él un montón de ayuda, sus dones, para que podamos crecer en ese amor a Dios. Tenemos que ayudarlo específicamente este año a ese hijo nuestro, esa hija nuestra, que va a recibir esa gracia especial, que sea más consciente, que vea cómo puede, ya con esta madurez del bautismo, de la gracia, poder ayudar y hacerse más responsable de esta misión de nuestra familia cristiana para llegar a todos lados. Llegar a todos lados no es que tengamos que cambiar de lugar, que tengamos que movernos, que ir a otro continente, sino será influir, como decía el Papa, en aquellos que nos rodean, en esa familia más cercana, en esos primos, en esos amigos, para, siendo ejemplo, poder mostrar a Dios desde nuestra familia. Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo reflexionar sobre la educación de los hijos como vocación natural de la familia. La alianza educativa está en crisis en nuestros días, está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte, hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres, que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. Es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la colaboración entre los diversos agentes de la educación. El papel de los padres es insustituible. Solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. La Iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres, sobre todo con la luz de la palabra de Dios que funda la familia sobre el amor. El mismo Jesús recibió una educación familiar que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio, se han autoexilado de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos. Pidamos al Señor que dé a los padres la confianza, la libertad y el valor necesarios para cumplir fielmente su misión educativa. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El Papa nos recuerda que esta misión educativa que tenemos los padres, las familias, el papel de los padres es insustituible. No podemos autoexiliarnos, no podemos desaparecer, no podemos pensar que ya se va a encargar el colegio, que ya se va a encargar, no sé, la abuela o el abuelo, que es bueno. Es un papel fundamental que tenemos que cumplir y es algo a lo cual hay que dedicar cabeza, corazón y tiempo. Y no es lo mismo una hija que un hijo, el hijo que ya pasó, que el hijo que está por venir, el hijo que ya se confirmó, que el hijo que se va a confirmar, el que va a tomar la comunión o el que se va a confesar. Hoy tenemos que pensar en cada uno con, si quieren, con esa profesionalidad de ser padres, y la profesionalidad es tratar a cada uno como es, en las necesidades que tiene. Este año a esta hija, a este hijo que se va a confirmar, tenemos que ser como muy atentos y atender aquello que él necesita. Pero no atenderlo en las necesidades materiales, en este caso, sino atenderlo
en sus necesidades para con Dios. Entonces, que contemos, en primer lugar, que cuente Él con nuestra oración de padres, con nuestro apoyo, con nuestro ejemplo y también con nuestro consejo, que siempre es algo bienvenido de un hijo cuando el horizonte y el objetivo es muy grande y muy alentador. Esta responsabilidad que tenemos de formar a cada uno de los hijos es también una responsabilidad apostólica de toda la familia. De toda la familia, para aquellos que son padres, para aquellas madrinas y los padrinos que van a ayudar a estos hijos en este momento tan importante de su vida. Y no nos puede agarrar por sorpresa. Nuestra acción tiene que ser hoy y ahora, porque si no pensamos que con el tiempo vamos a ir haciendo las cosas y el mundo no deja de influir sobre los hijos. Y la influencia que tiene es muy fuerte, cada vez más. Los chicos están mucho más expuestos que antes. Y entonces toda esa influencia debemos saberla analizar, debemos ayudarlos a ser críticos ante esa influencia, debemos ayudarlos a tener esa lupa o ese tamiz sobrenatural desde Dios que pueda encontrarle ese sentido cristiano a todo lo que le está llegando. Entonces, no podemos dejar pasar el tiempo, porque el tiempo es fundamental, el aprovechamiento de todos los momentos que tengamos. Y en eso creo que es importante planificar. Planificar cuál va a ser nuestra acción en este sentido para la educación de este hijo o de esta hija que se va a confirmar. Esa ayuda no es solamente transmitir unos conocimientos, esos conocimientos acerca del sacramento que van a recibir, acerca del Espíritu Santo, los frutos de esa confirmación, los dones del Espíritu Santo, sino lo que tenemos que lograr es que lleguen a enamorarse de Dios. Y el enamorarse de Dios es como enamorarse, o sea, de una pasión que uno tiene. Nadie contagia el amor por un equipo de fútbol o por lo que fuera si uno realmente no lo tiene. Entonces, empieza por uno mismo, por los padres empieza. Si nosotros no estamos enamorados de Dios, si Dios no está en nuestro día a día, es muy difícil que lo transmitamos, que transmitamos esa pasión, que contagiemos esa pasión. Cuando no es algo personal, se transmite como por otro lado, es algo tangencial a nuestra vida y tampoco va a ser personal en ellos. Es sin coaccionar, porque no es una coacción y ahora lo vamos a escuchar también del labio de San José María. Nosotros tenemos que ser buenos ejemplos, personas a donde se miren y quieran imitar, dando consejos oportunos, creando un buen ambiente, un ambiente, como dijimos antes, de humildad, de alegría. Ese hogar cristiano es un hogar donde dan ganas estar porque se nota que Dios está entre medio y lo que nos hace es crecer en el amor de uno. El mejor negocio que tienen es ocuparse de los hijos, por lo tanto que te ayude. Y desde pequeños los vais soltando, les vais haciendo discurrir, no les obliguéis a hacer muchas cosas de piedad, unas oraciones vocales muy breves que tú, mamá, las sabes decir y los niños las saben repetir, y si un día te olvidan, te llaman y te dicen, mamá, que no he dicho a la Virgen nada, y tú les dices lo que tienen que decir. Ellos ya lo saben, pero les gusta decirlo con mamá, y otras veces con papá, los dos. ¿De acuerdo? Y cuando ya son mayores los vas soltando, poco a poco, ellos que sepan bien cuáles son sus obligaciones, pero no les puedes coaccionar más que con el buen ejemplo, con un consejo oportuno. Las madres sois oportunas siempre, y con una mirada de cariño. Una mirada tuya vale más que 100 improperios, ¿eh? Mira con cariño. Y ellos, aunque nada más sea por no hacerte llorar, no querrán hacer llorar a Cristo. Puede sucedernos que estemos con la sensación de que nuestra vida
no es un buen testimonio para ellos en este aspecto. Pero también tienen que entender los chicos, y lo entienden, que ellos tienen unas posibilidades que probablemente sus padres no las tuvieron. Y entonces hoy, al poder participar de estos medios de formación, al tener una catequesis, al tener una formación cristiana un poco más profunda, nosotros tenemos que acompañar como padres esa nueva formación que van a recibir, con un testimonio de la propia vida actual. En una de esas no la hemos tenido, entonces proponernos ese cambio. Un cambio a una vida coherente, un cambio a una vida ejemplar, que ellos puedan ver nuestras luchas, porque en el fondo conocen nuestras virtudes, nuestros defectos, y lo importante es ser ejemplos de esa lucha interior que nos haga crecer, que nos acostumbremos a reconocer esas limitaciones que tenemos, y por otro lado también a que ellos reconozcan sus limitaciones y ayudarlos a comprenderse a sí mismos y a crecer en esta vida cristiana. Pensemos que ellos hacen lo que ven. Entonces, sepamos que están constantemente viéndonos, mirándonos, tanto en las cosas buenas como en aquellas que no son tan buenas. Y entonces, decidámonos de una vez a volver a ser un buen ejemplo de ellos. Un buen ejemplo en todo lo que podamos hacer. Va a haber cosas que nos van a costar más, van a haber cosas que nos van a salir más naturalmente, pero no tenerle miedo a tomar parte en este papel insustituible que tenemos. No tener miedo a empezar. Bueno, si no lo hice hasta ahora, bueno, voy a comenzar. Entonces hablarlo en el matrimonio, hablar cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra vida coherente que tenemos que transmitir, qué ejemplo, qué es lo que tenemos que estar mostrando, qué es lo que podemos cambiar. Y entonces nos va a ayudar, por eso digo, lo decía antes, cómo esta gracia del sacramento ya va a empezar a actuar en nuestra familia si nosotros somos los primeros en querer cambiar. Dicen que nuestros hijos son lo que ven, pero los últimos estudios revelan que por encima de la escuela, la calle o incluso la televisión, lo que más les influye y les marca para el futuro es lo que ven en su propia casa. Toma ya, otra cosa más para añadir al top 10 de presiones que te pone la vida, como si no tuviéramos suficiente. Y ahí te ves, angustiado, pensando, ¿estaré alimentando a la bestia? ¿En qué clase de ser se convertirá si su modelo a seguir es alguien incapaz de encontrar el mocasín reglamentario, no sé qué de ballet, o la otra mitad de Lily, el conejo? Este pequeño monstruo, si se fija en mí, ¿será un tipo sociable y justo? ¿Por lo menos cuidará un poco el planeta? Uf. ¿Podrá, no sé, distinguir lo orgánico de lo otro? Pues mira, sí, tenemos lo que hay que tener. Amor del bueno. Lo demás tiene fácil solución. Nada como el hogar para amueblarnos la cabeza. A veces nos preguntamos qué herencia se le deja a los hijos. Y es una pregunta mucho más importante. ¿Qué hijos le dejamos a este mundo? ¿Cómo hemos trabajado esos diamantes, esas piedras preciosas que Dios nos ha confiado? ¿Y cómo los hemos trabajado en esos distintos aspectos? Puede ser que nos hayamos preocupado en ese aspecto intelectual, en ese aspecto humano, en ese aspecto de que logre la felicidad. Y hoy estamos como más centrados en este aspecto que es en la relación con Dios que ellos van a tener. Le voy a dejar hijos a este mundo que van a tener una visión sobrenatural, que van a querer meter a Dios en la sociedad, o como está pasando, tanta gente que quiere sacar a Dios de la vida pública, de la sociedad, de nuestras familias. Entonces, tenemos ese legado, tenemos esa responsabilidad de dejarle unos hijos
que estén enamorados de Dios, pero van a estar enamorados de Dios si nosotros comenzamos a estar cada día más enamorados de Dios. Por eso ese ejemplo es fundamental, ese saber transmitirle a cada uno aquello que cada uno necesita. Pero lo primero que necesitan es vernos a nosotros enamorados de Dios, porque nos verán felices, porque nos verán leales, porque nos verán coherentes. Pensemos entonces qué tenemos que hacer con los hijos. Lo primero es proponerse metas familiares coherentes y constantes. Podríamos ponernos 1000 objetivos, pero no es una cuestión de ponernos 1000 objetivos. Es importante ponerse pocas metas que se conozcan, que se sepan evaluar, que tengan un tiempo, que comiencen y terminen, y que el logro se conozca. En segundo lugar, tenemos que hablar con estos hijos de la tarea que ellos van a adquirir a través de este sacramento. Ellos van a ser apóstoles, ellos van a recibir esa gracia de la confirmación donde pasan a ser testigos de Jesucristo. Uno los ve así como están, chiquitos, pero no son ellos los que actúan, es el Espíritu Santo que actúa a través de ellos. Y no les está pidiendo el Espíritu Santo que vayan a cristianizar zonas inhóspitas. Lo que les está pidiendo es que sean ejemplos de chicos de la edad de ellos, con una vida cristiana, en aquellas cosas que necesitan ellos, en imitar a Jesús, en buscarlo a Jesús, en enamorarse de Jesús, en tener a Jesús en sus vidas, y que sean coherentes y constantes en esas cosas. Entonces tendremos que hablar con esos hijos y preguntarles y ayudarlos a lograr este convencerse de que son apóstoles y testigos. Y también tendremos que refrescarles aquello que ellos tienen bastante presentes, que es ese llamado universal a la santidad que hablábamos al principio de esta charla. Todos estamos llamados a esa santidad. ¿Y en qué consiste para ellos esta santidad? No consiste en dar la vida porque nadie va a buscarla en estos momentos, no vivimos ni estamos en una situación de persecución, al menos en nuestro país. Sí lo hay en otros lugares. Pero esta llamada universal a la santidad para ellos será en ser buenos hijos, en ser buenos amigos, en ser buenos hermanos. Ellos hoy, como todos nosotros, seremos juzgados por el amor que tenemos a los demás. Porque pongamos a Dios en aquellas otras personas con las que convivimos, en saber comprenderlos, en saber perdonarlos. Y eso ellos tienen que saber que es parte de esa santidad. Que la santidad no es una cosa extraña, no es una cosa de estatuas de yeso. La santidad es algo cotidiano. La santidad es, parte de la santidad de ellos es su trabajo es el estudio, su trabajo es ser buenos amigos, su trabajo es colaborar en casa, pero no por una obligación, sino por algo en lo cual ellos están buscando ser más amigos de Dios. Y entonces, no demostrarle, sino compartir esas cosas con Dios y ofrecérselas y ayudarlo a Él en ese cambiar la sociedad. Situaciones concretas hay un montón, como recién acabo de nombrar algunas, pero sería bueno que cada uno de nosotros vea con esa hija, con ese hijo, en qué situaciones podemos ver esa llamada a la santidad que cada uno de nosotros tenemos. Por último, les comparto el audio de Fray Bernardo Menapache, que ya lo hemos escuchado alguna vez, para que nos haga pensar en nuestra tarea de formadores. ¿Estamos formando hijos que quieran volar alto y llegar a Dios? ¿O estamos formando hijos que no pueden volar? Hijos que van a vivir mirando la tierra, buscando cosas por acá, cuando estos hijos están llamados a volar alto. Que no seamos nosotros los que les cerremos esas puertas, esas posibilidades de volar, que no seamos nosotros los que les cortemos las alas a chicos que hoy
van a recibir una gracia, este año van a recibir una gracia importantísima, fundamental, que los va a ayudar y les va a dar la posibilidad de volar hacia Dios y de compartir con Dios lo mejor de sus vidas, que es esta infancia, que es este saberse hijos de Él. Cuentan de un paisano de Catamarca que se encontró en el campo un huevo muy grande. Nunca había visto nada igual. Decidió llevarlo a su casa. ¿Será de avestruz?, preguntó su mujer. No, es demasiado abultado, dijo el abuelo. ¿Y si lo rompemos?, propuso el ahijado. Es una lástima. Perderíamos una hermosa curiosidad, respondió la abuela. Miren, ante la duda, se lo voy a colocar a la pava que está calentando los huevos. Tal vez con el tiempo nazca algo, afirmó el paisano. Y así lo hizo. Cuenta la historia que a los 15 días nació un pavito oscuro, grande, nervioso, que con mucha avidez comió todo el alimento que encontró a su alrededor. Luego miró a la madre con vivacidad y le dijo entusiasta: bueno, ahora vamos a volar. La pava se sorprendió muchísimo de la proposición de su flamante crío y le explicó: mirá, los pavos no vuelan. A vos te hace mal comer tanto y apurado. Entonces, todos trataron de que el pavito comiera más despacio, el mejor alimento y en la medida justa. Pero el pavito terminaba su almuerzo o su cena, su desayuno o merienda y les decía a sus hermanos: vamos muchachos, vamos a volar. Todos los pavos le explicaban nuevamente: los pavos no vuelan, a vos te hace mal la comida. El pavito fue hablando más de comer y menos de volar. Así creció y murió en la pavada general. Pero no era un pavo, era un cóndor. Había nacido para volar hasta los 7.000 metros, pero como nadie volaba, el riesgo de morir en la pavada general es muy grande. Como nadie vuela, muchas puertas están abiertas porque nadie las cierra, y otras puertas están cerradas porque nadie las abre. El miedo al ondazo es terrible, pero la verdadera protección está en las alturas, especialmente cuando hay hambre de elevación.